Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando dentro de un rato nada más precisamente de las 21 horas, horario de la Argentina, River en el estadio Florencio Sola contra Banfield, en un cotejo verdaderamente importante para los dirigidos por Martín de Michelis, porque es el último encuentro antes de visitar la Bombonera. El próximo fin de semana el Millonario estará jugando nada más y nada menos que contra Boca, una nueva edición del Superclásico argentino, y claro está, no es lo mismo llegar a ese importante compromiso con 3 victorias consecutivas, teniendo en cuenta que ganó los anteriores 2 cotejos y debería triunfar esta noche ante Banfield, que llegar a ese importante partido con otra derrota más en condición de visitante. Vamos a estar repasando las probables formaciones de ambos equipos. Vamos a también estar haciendo un breve comentario de lo que fue el encuentro de la reserva del Superclásico, porque River y Boca ya disputaron el partido correspondiente por el torneo de proyección, y también vamos a meternos un poco en lo que respecta al futuro de dos futbolistas. Uno que va a dejar de ser jugador de River, el Millonario no tiene pensado contarlo de cara al plantel del 2024, y otro que seguramente también se vaya, pero producto de una transferencia. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con las probables alineaciones de ambos equipos. Este video lo estaré subiendo el sábado por la tarde, por lo que todavía cuando yo lo estoy grabando no salió la lista de concentrados, por lo que obviamente puede haber modificaciones en el 11 titular. Si bien De Michelis ha decidido en los últimos 2 partidos repetir a los mismos intérpretes del inicio, la realidad es que debido al corto tiempo de descanso que han tenido muchos de los jugadores, sobre todo la mayoría de los experimentados, luego de lo que fue el cotejo ante Atlético Tucumán, River terminó el partido aproximadamente a las 23 horas del día jueves y estará jugando hoy desde las 21, es decir, menos de 72 horas, menos de 3 días de descanso para muchos de los futbolistas, por lo que en primera instancia habría algunas modificaciones teniendo en cuenta el tiempo de descanso. Vamos a repasar nombre por nombre y ahí voy a meterme un poco más en detalle de lo que es cada jugador y cada posición. Franco Armani va a seguir siendo el arquero. El otro día volvió a tener la valla invicta después de bastantes partidos y seguramente pueda llegar a ser el capitán teniendo en cuenta algunas cuestiones que pueden llegar a darse. El lateral derecho seguiría siendo Santiago Simón, porque no es un futbolista que tenga que descansar sí o sí, más allá de que como lateral derecho siempre deja algunas dudas. La realidad es que en principio seguiría jugando en ese lugar. Pablo Díaz va a estar seguro, lo que hay que saber es si juega como primer o segundo marcador central, y eso va a depender exclusivamente de si regresa o no Leandro González Pires. Si el jugador que estuvo lesionado en su momento vuelve a las canchas, Pablo Díaz jugará como segundo zaguero y Pires como primer marcador central. Si no, se mantendría Funes Mori para jugar como zaguero zurdo y Pablo Díaz seguiría desempeñándose como zaguero derecho. Enzo Díaz en principio volvería al 11, el que tendría descanso sería Milton Casco, que jugó los anteriores 2 partidos. Yo sigo sin entender exclusivamente por qué Enzo Díaz perdió su lugar como titular, no tanto por el hecho de que Casco haya tenido un pésimo nivel ahora en estos últimos 2 cotejos, pero Enzo Díaz no merecía perder el puesto, más allá de que tampoco había jugado bien contra Vélez. Fue de lo mejor en el primer semestre de River sin ningún tipo de duda, y creo que merecía por lo menos algunos partidos más como para volver a recuperarse luego de un inicio de segundo semestre quizás un tanto flojo. En la mitad de la cancha yo pongo a Enzo Pérez como titular por el hecho de que el otro día jugó 45 minutos. Si Enzo hubiera disputado todo el partido ante Atlético Tucumán, me parece que De Michelis le hubiera dado descanso de cara a este cotejo ante Banfield. Sin embargo, como solo jugó un tiempo, me parece que pueda estar desde el arranque, y obviamente en caso de que esté, será él quien porte el brazalete de capitán. Si no lo está, jugará Matías Craneviter, que fue quien ingresó por él el pasado jueves. Rodrigo Aliendro ya debería estar para volver. Recordemos que su lesión no fue en ninguna de las 2 piernas, sino que fue en el hombro, por lo que en principio debería ya estar disponible y claramente va a jugar. En este esquema que armé, al que saco yo es a Nacho Fernández, porque es el más experimentado y el que seguramente más tiempo de descanso necesita, pero De Michelis podría llegar a sacar a cualquiera de los de arriba para que regrese Aliendro, pero en definitiva los otros se mantendrían. De la Cruz estará casi con seguridad, Lanzini necesita ritmo, Barco no puede faltar en este equipo bajo ningún tipo de vista, y el centro delantero para mí seguirá siendo Borja, más allá de que Rondón obviamente el otro día tuvo un excelente ingreso.
Y nos metemos ahora en Banfield, dirigido por Julio César Falcioni, que es el único equipo al que River ya ha vencido 2 veces en este año. Lo hizo en febrero, en ese momento no era Falcioni el entrenador, era todavía Sanguinetti. El Millonario le ganó por 3-2 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por las semifinales del Trofeo de Campeones, mientras que en el mes de junio lo derrotó por 4-1 en este estadio, sí, donde van a jugar ahora. El taladro no se encuentra bien en general en lo que respecta a su 2023. Hasta este momento, en el año, si tomamos en cuenta la tabla anual, marcha en el puesto número 23 de 28 equipos y está a tan solo 3 unidades del último, es decir, a 3 puntos de que está descendiendo, que es Gimnasia y Esgrima La Plata. En la actual Copa Liga Profesional ganó 2 partidos y perdió 3. Viene de 2 caídas de hecho consecutivas. Perdió ante Barraca Central el miércoles pasado, tiene un día más de descanso que River, por lo cual eso puede serle beneficioso y es otro de los motivos por los cuales De Michelis tiene pensado quizás hacer una rotación un poco más grande a la hora de armar el 11 titular. Y por la jornada 4, por la anterior, había perdido 1-0 contra Argentinos Juniors en condición de local. Los otros 3 partidos: victoria 1-0 sobre Instituto de Visitante, triunfo 3-0 sobre Rosario Central de local, el mejor partido por la fecha número 2, y en la primera jornada había debutado con una derrota 2-0 ante Huracán. Es decir, cuando marcó goles, Banfield ganó, y cuando no convirtió, Banfield perdió, por lo que es importantísimo que River pueda marcar el primer gol del partido ante un equipo que seguramente vaya a tener necesidades si es que los minutos van pasando y no logra conseguir un triunfo. Recordemos que al igual que River, este partido también para Banfield será la previa del clásico que va a tener contra Lanús, que también se va a disputar en el estadio Florencio Sola. En vez de el domingo como va a jugar River, Banfield lo estará haciendo el próximo sábado. En lo que respecta al 11 del taladro, Julio César Falcioni repetiría el equipo que viene de caer contra Barraca Central. Obviamente puede haber alguna modificación porque no estoy metido 100% en el mundo Banfield, pero teniendo en cuenta que es el 11 que viene poniendo durante toda la Copa Liga Profesional, más allá de alguna que otra mínima modificación que pudo haber tenido, la realidad es que el 11 sería el siguiente. En el arco, el capitán del equipo, Facundo Cambeses. La línea de 4 defensores estaría conformada por Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Aaron Quirós y Emanuel Insúa. El centro del campo de juego se lo repartirían entre Martín Cañete y Eric Remedi. Un poco más adelantados, Juan Álvarez, Juan Bizanz e Ignacio Rodríguez. Y el centro delantero y referencia de área sería Milton Jiménez. Y antes de seguir hablando de lo que va a ser el partido contra Banfield, los metemos un segundo en lo que fue la igualdad de la reserva de River. El superclásico del fútbol argentino de la tercera división salió 1-1 y tuvo la presencia nada más y nada menos que del Diablito Echeverri, un jugador que hace bastante que no sumaba minutos en un partido, porque recordemos que lamentablemente De Michelis no lo está teniendo en cuenta para los segundos tiempos. Eso es algo que ya lo he marcado muchísimas veces, entonces no me parece mal en definitiva que haya jugado este partido, porque el futbolista no puede no tener ritmo. Si a eso le sumamos que seguramente contra Boca y contra Talleres de Córdoba antes de la fecha FIFA de octubre van a ser los últimos 2 partidos que esté con el equipo de primera, porque después se va a ir a disputar el Mundial Sub-17 con la selección argentina, la realidad es que Echeverri ha jugado prácticamente nada, no hay que decir poco y nada, porque ha sido literalmente hasta el momento en esta Copa Liga Profesional absolutamente nada, ha jugado 0 minutos. Pero hablando de este partido de reserva, el encuentro comenzó totalmente adverso para el elenco que dirige Marcelo Escudero, que está teniendo hasta el momento un pésimo campeonato. Lamentablemente, de los 7 partidos que ha disputado, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 4. Son solo 5 puntos de 21. Es uno de los peores equipos. Y de cara a la clasificación, recordemos que el torneo de la reserva se juega exactamente igual que la Copa Liga Profesional. 2 grupos de 14 equipos y los primeros 4 clasifican. La realidad es que River la tiene verdaderamente muy pero muy complicada. El equipo rival se puso en ventaja con un tanto de Ignacio Rodríguez a tan solo 2 minutos de iniciado el partido, y en esa primera mitad Boca fue superior prácticamente durante la primera media hora, hasta que a los 35 y tras una falta en la mitad de la cancha, el Diablito Echeverri se hizo cargo del tiro libre y tiró un muy buen centro para encontrarlo a Enzo Rubio, lateral derecho, que metió verdaderamente un cabezazo espectacular, cruzado, lejos del arquero, y de esa manera se fueron al descanso empatando 1-1. La segunda mitad sí fue bastante más friccionada, ya no hubo tanto dominio de Boca y ninguno de los dos pudo sacar ventajas definitivas. Tanto
Lucas Lavanino, guardameta del Millonario, como Bray, el arquero Ceneice, tuvieron un par de atajadas interesantes para que ninguno de los dos se pudiera llevar el triunfo. ¿Cuál fue el 11 que puso Marcelo Escudero en este partido? Lavanino estuvo en el arco, Rubio, Daniel Zavala, Felipe Álvarez y Gonzalo Trindade fueron los 4 defensores, Sebastián Sánchez, Agustino Obregón, Thiago Sarrago y el Diablito Echeverri fueron los 4 mediocampistas, y el colombiano Oswaldo Valencia y Agustín Roberto fueron la pareja de delanteros. Y volviendo a lo que va a ser el importante partido ante Banfield de esta noche, River tiene algo más destacado que hacer que simplemente ganar por el hecho de llegar al Superclásico con 3 victorias consecutivas, que me parece que sería un envión verdaderamente importante de cara a lo que va a ser la recta final de esta Copa Liga Profesional. Recordemos que contra Boca será la fecha número 7, es decir, se habrán jugado la mitad de los partidos de la zona A. Por ahora, antes de los cotejos ante el Taladro y el Ceneice, el más grande se encuentra en la tercera colocación, es decir, se está clasificando debido a que las 2 victorias consecutivas en condición de local ante Arsenal y Atlético Tucumán lo volvieron a meter en la pelea luego de haber sumado tan solo 3 unidades de las primeras 9. Pero hablando específicamente de este partido ante Banfield, River tan solo ganó un partido de los últimos 13 que jugó fuera del Estadio Monumental. Sucede absolutamente todo lo contrario de lo que pasa en casa. ¿Por qué digo esto? Como sabemos, el Millonario en Núñez lleva un récord histórico en el profesionalismo de 18 victorias de manera consecutiva y ganó 19 de los 20 partidos que ha jugado en este 2023. Números verdaderamente espectaculares y que seguramente serán recordados en toda la historia. Sin embargo, de nada va a servir si de visitante mínimamente no puede hacer un buen papel. Está claro que nunca vas a ganar la misma cantidad de partidos que ganas de local de visitante. Eso está clarísimo porque no le sucede a ningún equipo de todo el planeta. Pero no se puede ganar uno de los últimos 13 porque verdaderamente es algo muy, pero muy ínfimo para un equipo de la magnitud de River. Si tenemos en cuenta el cotejo que se jugó a fines de abril de este año, en el cual el Millonario vence sobre la hora a Newell's en Rosario, en ese momento River sumó su tercer triunfo consecutivo de visitante en la liga profesional pasada. Previamente le había ganado a Lanús y a Sarmiento. Posteriormente a eso, el más grande igualó 1-1 en Tucumán contra Atlético en un partido que jugó con suplentes que habían expulsado a Paradela desde el inicio, y por eso esa unidad no fue mal vista. Sin embargo, lo que vino después fue una debacle en condición de visitante. Cayó 5-1 con Fluminense, perdió 2-1 con Talleres, empató 2-2 con Vélez, igualó 1-1 contra Sporting Cristal. El único triunfo que aparece, como dije, ganó uno de los últimos 13, fue justamente contra el rival de esta noche, 4-1, victoria contra Banfield. Ahora voy a estar hablando de ese partido porque es un recuerdo bastante satisfactorio en lo que fue la obtención de la liga profesional. Después de vencer a Banfield, perdió 2-1 contra Barracas, empató 0-0 con San Lorenzo, igualó 3-3 contra Rosario Central, y luego llegaron 4 caídas consecutivas. En cancha neutral perdió contra Talleres 1-0 por Copa Argentina, quedó eliminado de la Libertadores tras perder 2-1 contra Inter en Porto Alegre, y también perdió los 2 primeros partidos de visitante en esta Copa Liga Profesional, 3-2 contra Argentinos y 2-0 versus Vélez. Es decir, si bien es cierto que de local River está haciendo una campaña prácticamente innegable, de hecho es una campaña perfecta, más allá de la derrota contra Arsenal ganó los otros 19 partidos, y obviamente si bien hay que ser exigente, estamos hablando de ganar 19 de 20, pero de visitante no solamente no sucede lo mismo, sino que es prácticamente todo lo contrario. Y justamente hablando de ese partido que River y Banfield jugaron por la Liga Profesional, torneo que fue obtenido por el equipo dirigido hoy por hoy por Martín de Michelis, estuvo el Millonario muy a la altura de las circunstancias en ese cotejo, y esperemos que vuelva a estarlo en este cotejo correspondiente a la sexta fecha de la zona A de esta Copa Liga Profesional. Hay algunos jugadores que obviamente ya no están, que jugaron ese partido, de hecho hay muchos que ya no forman parte del plantel, y si tenemos en cuenta el 11 de arranque, la realidad es que no está ninguno de los 4 defensores, o por lo menos ninguno de ellos va a ser titular en este partido, por lo menos en primera instancia. Franco Armani fue el arquero y capitán del equipo. Los 4 jugadores que jugaron en la zona defensiva fueron
Herrera, que es el único que podría llegar a jugar si es que De Michelis decide hacer descansar a Simón. No lo veo, como dije cuando hablé de la formación, pero en definitiva existe la chance. La pareja de centrales estuvo conformada por Robert Rojas y Leandro González Pires, y Elías Gómez fue el lateral izquierdo. Es cierto que Pires puede llegar a jugar, aunque en definitiva no lo ha hecho hasta este momento en este semestre por la lesión, y Rojas y Gómez ya no forman parte del plantel. Y de mitad de cancha para adelante sí hay algunos jugadores que se repiten, porque en ese momento jugaron Aliendro, De la Cruz, Nacho Fernández y Barco como 4 mediocampistas, y fue de las pocas veces en el primer semestre que De Michelis decidió apostar por 2 delanteros, porque jugaron Beltrán y Solari, y en el primer tiempo verdaderamente eso rindió y mucho, porque el Millonario a tan solo 20 minutos de arrancar el partido ya estaba ganando 2-0 justamente con goles de Beltrán y Solari, con asistencias intercambiadas de ambos, es decir, el primer gol de River fue tanto de Beltrán por asistencia de Solari, y el segundo fue gol de Solari por asistencia de Beltrán. Sobre el final del primer tiempo y a instancias del VAR, penal para Banfield, y Milton Jiménez, jugador que va a ser titular y delantero para el taladro en el partido de esta noche, marcó el descuento, pero en el segundo tiempo River terminó de resolver las acciones con otro tanto de Beltrán en el arranque del complemento a los 3 minutos más prácticamente de la segunda etapa, y ya sobre el final, cuando no quedaba tiempo para nada, Salomón Rondón ingresó desde el banco y convirtió el cuarto y definitivo tanto. No estuvo, por ejemplo, Miguel Ángel Borja, que había sufrido un cuadro febril horas antes y por eso no fue parte ni siquiera del banco de suplentes, y desde el banco ingresaron Craneviter, Palavecino, Simón, Matías Suárez y Salomón Rondón. Por lo que, en definitiva, si bien hay algunas modificaciones, hay muchos jugadores que van a estar presentes. En cambio, si tomamos como referencia el partido correspondiente al Trofeo de Campeones, que se jugó en febrero, la realidad es que ahí River sí cambió muchísimo, porque la defensa en aquella oportunidad era totalmente distinta a la que va a jugar esta noche, o posiblemente a la que en principio debería jugar desde el arranque, pero hay algunos futbolistas que jugaron que no fueron también parte de la liga profesional y que finalmente después hoy están ganándose su lugar. River en aquel entonces jugó con Armani del arco, Rojas como lateral derecho, Maidana y Enzo Díaz fueron los centrales y Milton Casco fue el lateral izquierdo. Enzo Pérez, Santiago Simón de mediocampista, Nacho Fernández y Ezequiel Barco fueron los 4 volantes, y De Michelis jugó con 2 delanteros. Sin embargo, sorpresivamente la pareja de ataque fue Rondón con Borja, doble 9. Muchas modificaciones en relación a los 2 partidos que jugó River contra Banfield en este 2023. Esperemos que sea la tercera victoria contra el rival de turno. Y vamos a hablar ahora de 2 futbolistas de manera particular. Primero, alguien que mencioné recién, que para mí no va a ser titular contra Banfield. Existe la mínima posibilidad de que Herrera esté desde el arranque, teniendo en cuenta el poco tiempo de descanso desde el partido contra Atlético de Tucumán, pero creo que si ya De Michelis decidió que el lateral derecho va a ser Santiago Simón, debería darle rodaje. Pero de Herrera no vamos a hablar ahora por una cuestión que tiene que ver en cuanto a lo futbolístico, sino más que ver en lo que tiene que ver con su futuro. Y si bien también es verdad que yo ya he mencionado en este canal que varios futbolistas del plantel de River van a irse a finales de este año, Herrera es el primero que lo haría teniendo contrato, es decir, River va a negociarlo y seguramente lo ceda a préstamo o lo transfiera en caso de que llegue una buena oferta. Los otros jugadores que podrían llegar a irse son Enzo Pérez, Matías Suárez, Bruno Zuculini, Jonathan Maidana y Emanuel Mamana, pero a estos 5 se les termina su contrato, es decir, acaban sus respectivos vínculos con River el 31 de diciembre de este 2023, por lo que es lógico, por lo menos en la mayoría de los casos, que no vayan a continuar en el elenco de Núñez. En el caso de Herrera, tiene contrato todavía hasta el 2025, por lo que, como primera medida, y teniendo en cuenta que De Michelis no lo ha visto en general bien durante este 2023, más allá de alguna que otra excepción, me parece por ejemplo que estuvo a la altura en aquella noche contra Fluminense, como todo el equipo en general. River jugó muy bien aquel partido en el Monumental contra uno de los semifinalistas de la presente edición de la Copa Libertadores, pero después no es que no tuvo oportunidades, no es que Herrera jugó 3 o 4 partidos, la realidad es que estuvo bastante tiempo en el lateral derecho. Imagínense que si hoy es Simón el titular y en su momento Casco jugó como marcador de punta diestro por encima de Herrera, la realidad es que el nivel del ex San Lorenzo, habiendo sido el que comenzó como titular en los primeros partidos, es verdaderamente llamativo. Por eso mismo no hay mucho que discutir en cuanto a lo que va a ser su posible salida. Lo que habrá que esperar ahora es
¿qué tan difícil será para River negociarlo? Yo creo que a préstamo en el fútbol argentino se va a poder ir sin ningún tipo de inconveniente. Va a haber algún equipo que lo quiera, porque los jugadores de River generalmente son muy buscados. Después también hay que tener en cuenta lo que el propio jugador desea. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos futbolistas que prefieren quedarse en River, en este caso sin jugar, o en algún equipo grande, porque el sueldo es mucho mayor al de un equipo menor. Eso dependerá exclusivamente del futbolista, que deberá tomar una decisión en cuanto a lo futbolístico. Si viene una oferta contundente, River no tendría inconvenientes en venderlo. Recordemos que en su momento le pagó a San Lorenzo de Almagro $2.700.000 por el 70% de su ficha. Y del otro futbolista que vamos a hablar ahora para terminar este video, hoy por hoy no forma parte del plantel de River, pero en definitiva es un jugador cuya ficha todavía pertenece al Millonario. Digo hasta ahora porque Newell's Old Boys de Rosario, que es el equipo donde hoy está jugando Cristian Ferreira, tendría decidido hacer uso de la opción de compra para quedarse con la mitad del pase del mediocampista de River. Ferreira está a préstamo en su segundo equipo desde que River ha decidido cederlo definitivamente. Primero estuvo en Colón, que decidió en su momento no hacer uso de la opción que tenía en ese entonces, más allá de que, por ejemplo, Ferreira fue parte del equipo sabalero que salió campeón de la Copa Liga Profesional en el primer semestre del 2021. Y Newell's ahora sí tendría decidido ejercer la opción por el jugador en cuestión. La misma es de $2 millones por el 50% del pase, y la dirigencia del elenco rosarino ya habría hecho llamados a la dirigencia del Millonario como para ver si se puede poner algunas otras condiciones, no tanto en lo que respecta al número final, porque River no se movería de esos 2 millones, de hecho ya se movió una vez y no le salió para nada bien en ese caso. De hecho fue uno de los grandes errores de la anterior comisión directiva, cuando le había puesto a Héctor David Martínez $2 millones por el 80% del pase como opción de compra a Defensa y Justicia, y River decidió venderlo por $900.000, menos de la mitad de lo que se había puesto en su momento en la cláusula de transferencia. Por eso mismo ahora no se va a mover bajo ningún tipo de circunstancia en lo que respecta de ese monto, lo que no significa que sí se pueda negociar una forma de pago, cuántas cuotas en definitiva Newell's deberá abonar para quedarse con el jugador, pero eso es totalmente distinto. River va a recibir a largo plazo o a corto plazo $2 millones por la mitad de la ficha del mediocampista, que en su momento, a principios del año 2019 sobre todo, tuvo un muy buen nivel de la mano de Marcelo Gallardo. De hecho, convirtió bastantes goles de tiro libre sobre todo. Es un jugador con una muy buena pegada y muy interesante a la hora de desarrollar su juego. Sin embargo, nunca ha sido continuo, regular. Es un jugador que lamentablemente es muy laburero. Me parece que inclusive ahora en Newell's también tiene esas características, pero Gabriel Heinze, que es el entrenador de la Lepra, lo considera fundamental en el centro del campo de juego como para que su equipo pueda desempeñarse de la mejor forma. Por eso mismo, por pedido del DT de Newell's, la dirigencia del elenco de Rosario va a adquirir al actual mediocampista de River. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, obviamente haciendo hincapié en lo que va a ser el importante partido de esta noche ante Banfield, lo repito una vez más, el horario desde las 21 horas, el más grande estará visitando al Taladro en el estadio Florencio Sola por la jornada número 6 de la zona A de la Copa Liga Profesional. En caso de ganar, River sumará 12 unidades, se meterá definitivamente ya en la lucha por estar entre los 4 primeros. No habrá ninguna discusión que River va a pelear por eso, pero también es importante ganar para llegar al Superclásico con 3 victorias consecutivas. No es lo mismo llegar ganando que llegar perdiendo. Por eso es importante que De Michelis acierte en todos, ya sea en la formación inicial como en los cambios, que para mí es la principal crítica, porque si los hinchas discutimos quién tiene que jugar de titular, quién tiene que ser suplente, ahí siempre va a haber discrepancias en uno o dos futbolistas. De hecho, como ya dije durante el video, para mí Enzo Díaz debe ser titular sí o sí, pero en los cambios el DT no se puede equivocar bajo ningún tipo de circunstancia. Tiene que hacerlo sobre todo a tiempo y que eso sirva para el equipo pueda fluir de la mejor manera dentro del campo de juego. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.